Bueno, en esta teleclase vamos a hablar sobre las variables sociales, basándonos en el texto de Francisco Moreno. Bueno, primero vamos a proceder a dar una explicación del tema, las diferentes variables sociales que se encuentran, pues según la definición de Francisco Moreno y pues otros autores. Y finalmente vamos a realizar unos ejercicios. Entonces, espero que presten atención a la explicación del tema, pues porque es bastante importante para que puedan realizar los ejercicios. Entonces comencemos con la explicación. Bueno, empecemos hablando acerca de qué son las variables sociales. Según Moreno, las variables sociales son los aspectos individuales que pueden actuar sobre una comunidad de habla. Tenemos que recordar que la comunidad de habla es ese grupo en el que, pues además de compartir una lengua, también se comparten un conjunto de normas y valores. Retomando el tema de la definición de las variables sociales, se determina, Moreno determina, que estas no son necesarias, o sea, estas variables no necesariamente se manifiestan de manera regular. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de una misma comunidad de habla puede que se presenten fenómenos similares, pero no se van a presentar de la misma manera, por así decirlo. Entonces, esa es la definición de las variables sociales según Francisco Moreno. Ahora bien, vamos a empezar a hablar sobre la primera variable social que presenta Francisco Moreno, el sexo. Encontramos que el sexo dentro de la sociolingüística era pues bastante tomado en cuenta y antes se designaba que la mujer su vocabulario era bastante conservador con respecto al del hombre. Pero con el paso del tiempo se dejó de tener en cuenta y se adelantaron nuevos estudios sociolingüísticos en los cuales se encontraron que las mujeres tienden a respetar una estructura modelo. Se encontró que las mujeres de España tienden a utilizar ciertas formas lexicales, como por un ejemplo es monada o divino. Utilizan ciertos prefijos, como lo es súper enamorado, y los diminutivos y el uso de los bisílabos, como porfa, que es el bisílabo de por favor. Normalmente esta variable se considera secundaria. Bueno, vamos a hablar sobre la siguiente variable social, que es la edad. La edad se considera como uno de los factores sociales que tiene mayor fuerza y claridad dentro del uso lingüístico, ya que según William Labov, que él propuso en el año 1964 seis etapas en las que el sujeto o la persona adquiere el lenguaje. Por lo tanto, la primera fase se encuentra pues la adquisición de la gramática básica en la primera infancia. En la segunda fase se encuentra la adquisición del vernáculo, que ese proceso ocurre entre los 5 y los 12 años. El tercero, que es el desarrollo de la percepción social entre los 14 y los 15 años. El cuarto, el desarrollo de la variación estilística a partir de los 14 años aproximadamente. El 5, manteniendo un uso estándar coherente, es dentro de la primera etapa adulta. Y por último, la adquisición de todos los recursos lingüísticos que producen las personas educadas y especialmente preocupadas por el uso de la lengua. Además de esto, pues siguiendo la teoría de la OAP, se determinaba, pues o él determinaba que esos estadios no eran más bien como, por así decirlo, exactos, que este proceso era más bien, por así decirlo, estándar. Y otros autores llegaron a aportar a esta teoría de las etapas, como por ejemplo J.K. Chambers, el cual propuso tres periodos o tres estadios principales, los cuales eran la infancia, la adolescencia y la edad adulta joven, que pues eran los mismos estadios de Labov, pero que los ponía de manera más general, era dentro de un proceso más general. La siguiente variable social es la clase social. En esta se determina que dependiendo del estatus, pues determina la clase de código que pues
tiene. Entonces, si es una clase social, por así decirlo, alta, va a tener un código estándar, pues una lengua, por así decirlo, estructurada. Y en cambio la clase social baja no lo va a tener. Eh, en esta clase social se ven dos conceptos que son el mercado lingüístico y la red social. Entonces el mercado lingüístico es un proceso de configuración de una comunidad en el cual existen factores que determinan una forma de utilizar la lengua en un contexto. Y en la red social, que es un entramado de relaciones directas entre individuos que actúan como mecanismo para intercambiar bienes y servicios, para imponer ciertas obligaciones y otorgar ciertos derechos a los miembros de esta red social. En la variable social de nivel de instrucción, vemos cómo esta se basa en básicamente en cuánto tiempo ha estado pues el sujeto dentro de un estudio y cuántos títulos tiene, o por así decirlo, cuál es su nivel de preparación. Esto se ve relacionado a lo que se plantea sobre el código restringido y el código elaborado. El código restringido es el cual normalmente es utilizado por las personas, el cual tiene una estructura básica y es bastante fácil y común de utilizar. En cambio, existe el código elaborado, que normalmente está ligado a las personas que ya tienen un nivel de instrucción más alto, en el cual las estructuras que utilizan a la forma de hablar para transmitir una idea son más complejas y más elaboradas que en comparación con las personas que utilizan un código restringido. La variable social que habla acerca de la profesión se basa en que, dependiendo de la función social que tenga esta persona y la actividad que realice dentro de una comunidad, está en relación directa con el lugar que ocupa dentro de una jerarquía social. Esto quiere decir que, dependiendo de la profesión, de lo que ejerza, de su forma de trabajo, va a ocupar cierto lugar dentro de la sociedad. Por lo tanto, una persona que es abogada va a tener un nivel social diferente al que lo tiene una persona que estudia filosofía. Entonces, más o menos esa construcción de la variable determina también cómo esta persona habla y cuáles son, digamos, las estructuras que suele utilizar a la hora de hablar. En la variable raza y etnia podemos notar cómo se resaltan las diferencias que se tienen a la hora de hablar, pues dentro de estas personas que pertenecen a una raza o una etnia distinta, y cuál es su manera particular de hablar. También se presenta el contexto de los estereotipos sociolingüísticos que se dan cuando una persona tiende a hacer una corrección de manera irregular y arbitraria ante otra persona de otra raza u otra etnia. Han terminado la videoclase. Si tienen alguna duda, pueden volver a revisar todo el video o pueden pasar a hacer los ejercicios, los cuales van a hacer un test en una plataforma digital llamada Kahoot, y el otro va a ser un enlace a otro video en el cual ustedes van a escuchar unos audios de unas personas procedentes de diferentes lados de Latinoamérica y van a tratar de determinar cuáles son las variables sociales que ustedes pueden comprender de esos audios. Entonces espero que hayan disfrutado la videoclase. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios acá abajo. Y ya, eso es todo. Gracias por ver.